Hermano, hay algo que nadie te enseñó a leer. No en la escuela, no en casa, no en ninguna conversación que hayas tenido con otro hombre. Te enseñaron a escuchar lo que una mujer dice, pero nunca te enseñaron a leer lo que una mujer es. Y esa diferencia, esa brecha entre lo que se dice y lo que realmente existe debajo de las palabras, es exactamente donde los hombres cometen los errores más caros de su vida. Errores que no se pagan con dinero, se pagan con años. Con hijos en medio de batallas legales, con una identidad que tardaste décadas en construir y que de repente ya no reconoces porque la compartiste con alguien que nunca fue quien dijo ser. Lo que vas a escuchar hoy no es un ataque contra ninguna mujer, es una herramienta de observación que los hombres que construyen familias estables llevan encima desde el principio, no desde el momento en que ya es demasiado tarde para usarla. Porque aquí está la realidad que nadie quiere decir en voz alta. Una mujer con un historial de vínculos casuales, múltiples parejas en periodos cortos, relaciones que empiezan rápido y terminan igual, no es automáticamente una mala persona. Pero sí es alguien cuyo sistema nervioso fue entrenado de una manera muy específica. Y ese entrenamiento no desaparece porque ella haya decidido que ahora quiere algo serio. Los circuitos no se borran con intención, se borran con trabajo. Y ese trabajo, hermano, muy pocas personas lo hacen de verdad. Entonces la pregunta no es si ella es buena o mala. La pregunta es si sus patrones son compatibles con lo que tú estás tratando de construir. Y para responder esa pregunta, necesitas saber leer señales que ella misma probablemente no sabe que está emitiendo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. 6 señales. No las que circulan por ahí en listas genéricas que cualquiera puede escribir en 10 minutos. Estas son las que operan por debajo de la conversación. Las que aparecen antes de que haya suficiente confianza para que ella muestre quién realmente es. Las que una vez que sabes verlas, no puedes dejar de ver. Presta atención porque la segunda señal aparece en un momento en que la mayoría de los hombres están demasiado distraídos para notarla. Y la quinta es tan contraintuitiva que cuando la escuches vas a recordar situaciones pasadas de una manera completamente diferente a como las habías recordado hasta ahora. Empecemos. La primera señal está en cómo gestiona el rechazo, no el rechazo romántico. Cualquier rechazo. Observa qué pasa cuando algo no sale como ella esperaba, cuando un plan se cancela, cuando alguien no le responde con la velocidad que anticipaba, cuando una situación no se acomoda a lo que tenía en mente. El rechazo cotidiano, el que no tiene nada de dramático, revela una arquitectura emocional que las conversaciones normales nunca muestran. Una mujer con vínculos estables en su historia procesa la frustración de manera diferente. ¿No le gusta? Claro que no. Pero puede sostenerla, puede esperar, puede tolerar que el mundo no siempre se organice alrededor de lo que ella necesita en este momento. Tiene lo que los psicólogos llaman tolerancia a la frustración, y esa capacidad no se inventa. Se desarrolla a lo largo de años de relaciones donde aprendió que la incomodidad no es una emergencia. Pero una mujer cuyo historial está marcado por vínculos cortos y múltiples no tiene ese músculo desarrollado de la misma manera. ¿Por qué? Porque en sus relaciones pasadas, la solución al malestar siempre fue la misma: salir. Cuando algo se sentía incómodo, había otra opción disponible. Cuando una relación perdía la intensidad inicial, había otra persona que podía restituirla. El malestar nunca tuvo que ser procesado porque siempre pudo ser evitado. Y eso deja una marca. La marca se ve así. Reacciona de manera desproporcionada a inconvenientes pequeños. Se irrita con una velocidad que no corresponde con la magnitud de lo que pasó. Cuando algo no sale bien, su primera respuesta no es resolver, sino desconectarse, retirarse, castigar con silencio o con una frialdad que aparece de la nada. Hermano, lo que estás viendo en esos momentos no es mal humor. Es el reflejo automático de alguien que aprendió que cuando algo duele, la salida es más rápida que el proceso. Y si ese reflejo está activo antes de que hayan pasado siquiera 3 semanas juntos, imagina lo que hace cuando llegue algo que realmente pese. Ponla a prueba sin avisarle que la estás poniendo a prueba. Cancela un plan con anticipación razonable. No de manera irresponsable, sino de la forma en que la vida a veces cancela planes. Observa qué pasa. Una mujer emocionalmente estable se ajusta. Puede expresar decepción. Eso es sano. Pero no colapsa. No desaparece. No convierte un cambio de planes en una evidencia de que no le importas. Si la reacción es rabia desproporcionada, silencio punitivo,
o una fría distancia que dura días después de algo menor, ya tienes información, no como condena, sino como dato. El dato de que su umbral para sostener incomodidad sin buscar la salida es bajo. Y en una relación larga, hermano, el umbral para sostener incomodidad es todo. La segunda señal está en cómo trata a la gente que no puede darle nada. Esta es la que los hombres pasan por alto porque están demasiado ocupados mirando cómo ella los trata a ellos. Y cómo te trata a ti en las primeras semanas no te dice nada útil porque en las primeras semanas cualquier persona puede ser encantadora. Lo que te dice algo real es cómo trata a alguien de quien no tiene nada que obtener. El mesero que tardó más de lo esperado. La cajera que cometió un error pequeño. El desconocido que ocupó el lugar equivocado sin darse cuenta. La amiga que necesitaba algo en un momento inconveniente. Esos momentos, hermano, son radiografías. Son los únicos momentos en que la gestión de imagen baja porque ella no está pensando en ti. Está pensando en la situación que tiene enfrente. Una mujer con estructura emocional sólida trata a esas personas con una consideración que no depende de lo que pueden ofrecerle. No porque sea santa, sino porque su sentido de sí misma no necesita afirmarse aplastando a alguien que tiene menos poder en ese momento. Pero una mujer cuya historia relacional está marcada por el uso de los vínculos como fuente de validación, su trato hacia quien no puede validarla revela algo que sus palabras nunca revelarían. Impaciencia desproporcionada, un tono que cambia de manera sutil pero perceptible, una condescendencia que aparece exactamente cuando nadie que le importe está mirando, o peor, una indiferencia total hacia el malestar de otra persona, como si el sufrimiento ajeno simplemente no registrara. Eso no es un rasgo de carácter aislado, es una señal de cómo funciona su empatía cuando no hay nada en juego para ella. Y si su empatía se apaga cuando no hay nada en juego, ya sabes qué va a pasar cuando la relación con ella deje de ser novedad y tú dejes de ser alguien que puede darle algo que todavía no tiene. Sal con ella en situaciones donde inevitablemente vaya a interactuar con personas de servicio. No lo conviertas en una prueba obvia, simplemente observa. La forma en que habla con el mesero cuando está distraída, la forma en que reacciona cuando algo falla sin que sea culpa de nadie en particular, la forma en que trata a alguien que no puede responderle. Todo eso te dirá más sobre su historia que 3 conversaciones directas sobre relaciones pasadas. La tercera señal está en su relación con el aburrimiento. Esta es la más subestimada de las 6 y es la que predice con mayor precisión lo que va a pasar 2 años adentro de una relación seria. Pregúntate algo. ¿Puede ella estar sola sin necesitar estímulo externo constante? ¿Puede pasar una tarde sin planes, sin pantalla, sin conversación, sin que haya algo que llene el espacio? ¿O el silencio, la calma, la ausencia de estimulación inmediata produce en ella una inquietud que tiene que resolver de inmediato? Una mujer con un historial de múltiples vínculos cortos tiene, con una consistencia llamativa, una tolerancia muy baja al aburrimiento. Y esto no es casualidad. Es la consecuencia directa de años en que el remedio para cualquier malestar interno era externo. ¿Te sientes vacía? Hay alguien que puede llenarte. La relación perdió la chispa. Hay alguien que puede restituirla. La vida se siente plana. Hay una situación nueva, una conversación nueva, una persona nueva que puede volverla interesante. El resultado de años operando así es un sistema nervioso que perdió la capacidad de encontrar suficiencia en la quietud, que interpreta la calma como señal de que algo está mal, que necesita novedad no porque la disfrute, sino porque sin ella aparece un vacío que no sabe cómo habitar. Y hermano, adivina quién va a ser el responsable de llenar ese vacío cuando la relación con ella entre en la fase normal donde la novedad se calma, donde la intensidad inicial cede paso a algo más cotidiano, donde la vida juntos empieza a tener textura real en lugar de adrenalina constante. Tú vas a ser responsable de mantener encendido algo que ningún hombre puede mantener encendido indefinidamente, porque no está diseñado para ser encendido por un factor externo. Está diseñado para venir de adentro. Y si no viene de adentro, si ella no aprendió a habitar su propia quietud, sin necesitar que alguien o algo la rescue de ella, estás firmando para un trabajo que no tiene fin y que no tiene reconocimiento cuando inevitablemente no puedes cumplirlo. Observa qué pasa en los momentos sin estructura. Una tarde donde no hay plan. Un momento donde la conversación naturalmente se detiene.
Un periodo donde la vida simplemente es tranquila, sin que haya algo emocionante en el horizonte. ¿Puede estar ahí? ¿O necesita inmediatamente llenar ese espacio con el teléfono, con planes, con conversaciones, con algo que interrumpa la quietud antes de que se vuelva insoportable? La mujer que puede estar sola consigo misma en silencio, sin que eso produzca ansiedad, tiene algo que ningún historial de relaciones puede reemplazar. Tiene una relación funcional con su propio interior. Y esa relación, hermano, es el único fundamento real sobre el que se puede construir una relación estable con otra persona. La cuarta señal está en cómo habla de lo que merece. Escucha con atención, no lo que dice que quiere en un hombre, lo que dice que merece. Hay una diferencia que parece sutil pero que abre un abismo. Querer es una preferencia. Merecer es una creencia sobre el valor propio. Y la creencia sobre el valor propio determina qué tipo de trato acepta, qué tipo de trato exige, y qué hace cuando el trato que recibe no coincide con ninguno de los dos. Una mujer con vínculos estables en su historia tiene, en general, una relación bastante precisa con lo que merece. Puede articular lo que valora. Puede reconocer el trato que no le conviene, pero también puede asumir su parte cuando algo no funciona. No se presenta como la víctima permanente ni como el juez permanente. Puede ver la situación con algo parecido a la honestidad, pero hay un perfil específico que aparece con frecuencia en mujeres con historiales de múltiples vínculos cortos. Un lenguaje del merecimiento que está inflado de manera desconectada de cualquier evidencia concreta. Frases como «yo me merezco lo mejor», «yo no acepto menos de lo que valgo», «si no puedes darme lo que necesito, no eres para mí», dicho con una convicción que no está anclada en nada observable, en ningún esfuerzo concreto, en ninguna reciprocidad explícita. Hermano, no es que esas frases sean falsas. Es que cuando son el primer idioma con el que alguien se describe a sí mismo, cuando aparecen antes de que haya habido ningún conflicto que las justifique, cuando vienen sin ninguna conciencia de lo que ella aporta a cambio de lo que reclama, están revelando algo importante. Están revelando que aprendió que declarar alto valor es la estrategia para obtener trato de alto valor. No construirlo, no demostrarlo, declararlo. Y esa estrategia funciona al principio porque hay hombres que responden a la declaración, pero cuando la declaración no viene respaldada por ninguna sustancia real, cuando el merecimiento que exige no está acompañado de ninguna responsabilidad equivalente, lo que tienes es una ecuación desequilibrada desde el primer día. Escucha también qué pasa cuando se siente que no está recibiendo lo que merece. ¿Hay una conversación? ¿Hay un intento de entender qué pasó? ¿O hay una retira inmediata, una demostración de frialdad, una forma de castigar que nunca se nombra como castigo, pero que funciona exactamente como uno? Una mujer que resuelve el desequilibrio con silencio punitivo o con la amenaza implícita de su desaparición, aprendió eso de algún lado. Lo aprendió en relaciones donde esa era la herramienta que funcionaba. Y si funcionó antes, va a seguir siendo la herramienta que use contigo. La quinta señal está en la calidad de sus amistades femeninas. Sé lo que estás pensando. Ya escuchaste antes lo de observa si tiene amigas mujeres. Pero no es eso lo que te estoy diciendo. No es la presencia o ausencia de amistades femeninas. Es la calidad, la profundidad y la historia de esas amistades. Una mujer con vínculos estables en su historia casi siempre tiene una o dos amistades femeninas que llevan años, años reales. Amistades que han sobrevivido conflictos, que han pasado por periodos donde la vida de una de las dos era complicada, que tienen una textura que solo da el tiempo, y la decisión de quedarse cuando quedarse requiere esfuerzo. Esas amistades existen porque ella sabe cómo sostener un vínculo cuando la novedad desaparece, porque tiene algo real que ofrecer más allá de los momentos fáciles. Pero hay algo que aparece con una regularidad notable en mujeres con historiales de múltiples vínculos cortos. Sus amistades femeninas son recientes, superficiales o inexistentes. No es que no tenga mujeres en su vida, es que si miras con atención, ninguna de esas amistades tiene profundidad real. Son conocidas, son compañeras de salidas, son personas con quienes comparte superficie pero no sustancia. Y cuando le preguntas por las amigas de antes, las de hace 5 o 10 años, hay una historia que se repite. Se pelearon. Resultó ser una persona terrible. Fue una traidora. La envidia arruinó todo. El drama fue demasiado. Hermano, si cada amistad importante de su pasado terminó de la misma manera, con ella como la parte inocente,
y la otra persona como la causante de todo, el patrón no está en las amigas, está en ella. Las amistades femeninas de larga data son la evidencia más silenciosa pero más confiable de que alguien sabe cómo sostener un vínculo cuando las cosas se complican. Porque las amistades entre mujeres no son fáciles. Requieren honestidad, requieren generosidad, requieren la capacidad de estar cuando no es conveniente estar. Y si ella no ha podido sostener eso con ninguna mujer de su pasado, si ninguna amistad femenina ha sobrevivido el paso del tiempo, estás mirando directamente a la evidencia de que los vínculos que construye, en general, no tienen arquitectura para durar. Eso no es un defecto moral, es información. Información sobre cómo funciona cuando el vínculo deja de ser nuevo, cuando aparece la complejidad real, cuando mantener la relación requiere algo más que química inicial. No le preguntes cuántas amigas tiene, pregúntale sobre su mejor amiga de la infancia, sobre las personas que conoce desde hace más de 5 años. Observa qué aparece en esa conversación. La textura de lo que cuenta te va a decir más sobre su historia relacional que cualquier pregunta directa sobre su ex. La sexta señal está en cómo maneja el poder dentro de la interacción. Esta es la más sofisticada, la que requiere que hayas prestado atención a todo lo anterior para poder leer con precisión. Observa si hay una necesidad de tener el control de la dinámica entre los dos, no el control obvio, el que se puede nombrar, el control sutil, el que opera en la forma en que la conversación se estructura, en quien propone, en quien espera, en quien tiene la última palabra sin que jamás se haya hablado de que alguien tiene que tenerla. Una mujer con vínculos estables en su historia puede moverse en la dinámica relacional sin necesitar que la balanza siempre esté inclinada hacia ella. Puede seguir una dirección cuando el hombre que tiene enfrente sabe hacia dónde va. Puede liderar cuando la situación lo requiere. Puede estar en equilibrio real, no el equilibrio declarado, sino el que se ve en cómo se mueve cuando nadie está observando la estructura. Pero una mujer que ha pasado años navegando múltiples vínculos simultáneos o consecutivos, desarrolla algo que parece poder pero que en realidad es dependencia de un tipo muy específico. Necesita sentir que tiene más opciones que tú, más salidas, más cartas en la mano. No porque disfrute del poder en sí, sino porque sin esa sensación de tener opciones, la ansiedad sube. Y la ansiedad sube porque su historia le enseñó que el vínculo es frágil, que la seguridad es temporal, y que la única forma de no ser dejada es estar siempre lista para irse primero. La señal concreta se ve así. Hay algo en la interacción que siempre inclina levemente hacia ella. Si muestras interés, retrocede un poco. Si te distancias, avanza. No porque sea un juego consciente, sino porque ese ritmo es el único que siente como seguro. La incertidumbre como estado permanente es para ella más cómoda que la seguridad real porque la seguridad real requiere vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es exactamente lo que aprendió a no mostrar. Y hermano, aquí está lo que eso significa a largo plazo. Nunca vas a sentir que la relación tiene suelo firme. Siempre hay algo ligeramente sin resolver. Siempre hay una distancia que se abre justo cuando crees que se cerró. Siempre hay una sensación de que algo depende de lo que hagas en el próximo movimiento. Esa sensación no es tensión romántica, es inestabilidad estructural. Y vivir en inestabilidad estructural durante años tiene un costo que no se ve hasta que ya está pagado. Observa si la conversación siempre termina donde ella quiere que termine. Si los planes siempre se organizan alrededor de su disponibilidad. Si cuando tú propones una dirección, hay una resistencia que aparece no porque la dirección sea mala, sino porque no fue ella quien la propuso. Si cuando te muestras seguro y tranquilo, hay en ella algo que se inquieta en lugar de calmarse. Esos patrones, hermano, no son rasgos de personalidad que se ajustan con el tiempo, son el sistema operativo completo. Y si el sistema operativo está construido sobre la necesidad de control como mecanismo de seguridad, no hay relación suficientemente buena que lo cambie desde afuera. Hermano, llegaste hasta aquí porque algo en ti ya sabía que había más información disponible de la que habías aprendido a leer. No llegaste por curiosidad casual. Llegaste porque en algún punto de tu historia pagaste el precio de no tener este mapa. O porque tienes a alguien enfrente ahora y algo en ti está haciendo preguntas que no sabe cómo formular. Lo que acabas de escuchar no es una sentencia contra ninguna mujer. Es una brújula. Una herramienta de lectura que te permite ver lo que existe debajo de lo que se dice, debajo de lo que se muestra
debajo de la primera impresión que cualquier persona puede construir durante unas semanas. Las 6 señales no son pruebas aisladas, son partes de un mismo sistema. Cómo gestiona el rechazo, cómo trata a quien no puede darle nada, si puede habitar su propia quietud, cómo habla de lo que merece, la calidad real de sus amistades femeninas y cómo maneja el poder dentro de la dinámica entre los dos. Cuando esas 6 señales apuntan en la misma dirección, tienes información real, no suposición, no prejuicio, información. Y la información, usada a tiempo, es la diferencia entre construir algo sólido y descubrir tarde que lo que construiste no tenía cimientos. Eso es lo que hace un hombre que elige con intención. No juzga, no condena, observa, evalúa y decide desde la claridad en lugar de desde la urgencia o la ilusión. Ahora quiero saber algo de ti. De las 6 señales que acabas de escuchar, ¿cuál fue la que te hizo recordar algo que ignoraste en una situación pasada? ¿Cuál fue la que te abrió los ojos sobre algo que tenías enfrente y no sabías leer? Escríbelo en los comentarios, no una sola palabra. Dime desde qué ciudad, desde qué país estás viendo esto en este momento. ¿Y cuál de estas señales te habló más directamente? Ese comentario construye esta comunidad de una manera que ninguna otra acción puede construirla. Y me dice desde qué rincón del mundo llega un hombre que decidió dejar de elegir a ciegas. Si todavía no estás suscrito a Corazón de Hierro, hazlo ahora mismo. Este canal existe para el hombre que está listo para ver con claridad lo que antes veía con ilusión. Cada semana publicamos algo nuevo. Activa la notificación para que el próximo video llegue directamente a ti. Y dale like a este video si sientes que lo que escuchaste hoy mereció tu tiempo. Ese gesto le dice al algoritmo que este tipo de contenido tiene que seguir llegando a los hombres que lo necesitan hoy y que todavía no saben que este canal existe. Corazón de Hierro. Nos vemos en el próximo.